hablando acerca de lo que son los dones. Y en este caso, mis hermanos, ahí en el listado que yo les puse en la pantalla, están los dones puestos, como dice la diferencia, y yo les decía que el don de sanidad, el don de milagros y el don de profecía son dones que todo el mundo podría hacer, pero no como un oficio. O sea, nadie puede decir, yo tengo el don de milagros y yo hago milagros cuando me pidan y donde me pidan. Eso no podría ser. Igual la profecía no podrían dar donde pidan y cuando pidan. Puede existir de pronto alguna profecía extra bíblica, pero siempre y cuando sea algo que se puede confirmar con la palabra de Dios. Igual el don de sanidad no existe así como un oficio, pero sí existe como un milagro que Dios puede hacer, dar sanidad. Eso, y los otros dones, tanto el don de lenguas como el de interpretación de lenguas, de igual manera, sí existen los dones, pero no están en 100% vigentes, como para decir, estos dones hay en la iglesia, hay el don de lenguas, hay el don de interpretación de lenguas. Estos dos dones funcionan por igual, a la par. Si es que hay un don de lenguas o alguien que tenga el don de lenguas en la iglesia, tiene que haber alguien que tenga el don de interpretación de lenguas en la misma iglesia, porque si no, no puede entrar en funcionamiento o no puede funcionar el don de lenguas en una iglesia que no haya el don de interpretación de lenguas. Eso es lo que se puede decir de estos dones. Entonces, hermanos, es importante que cada uno de nosotros tenga en cuenta eso, ¿no? Más abajo vamos a mirar cómo es lo que están, en este caso, los dones repartidos y qué es lo que significa cada don. Esto que está en la pantalla ahorita son los pasajes de donde salen los dones y de dónde o dónde la palabra de Dios los puso los dones. Algo importante que resaltar en cada uno de los dones es que, como dicen, Mi hermano pastor, dígame. antes que pase a la segunda, mi pregunta es, disculpe, ¿cuáles los dones de lengua? Por ejemplo, ¿qué idiomas hablan en cuanto que hablan de lenguas? Cuando se habla de dones de lenguas, son los dones de las lenguas angelicales. Esos son los dones de lenguas. Pero de ahí hay otros que son los idiomas, como lo que sucedió en Hechos y también sucede en Corintios, pero son idiomas. Idiomas no quiere decir don de lenguas. Son idiomas que Dios les dio el privilegio de poder hablar otros idiomas, pero son idiomas terrenales. Entonces, lo que se refleja en Hechos 2, cuando dice que bajó el Espíritu Santo y todos hablaban en diferentes lenguas, eso no es don de lenguas. Eso son que Dios les dio el privilegio y les dio el milagro de poder hablar en otros idiomas. ¿Sí? Entonces, el don de lenguas es netamente lenguas angelicales. Ya, mi hermano pastor, porque yo estaba confundido en cuanto que se confundió en el momento que estaban haciendo la torre de Babel, creo que es. Y entonces ahí nos confundieron de lenguas y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Entonces yo estaba confundido con eso, que eso también fue un don de lenguas. Entonces eso, mi hermano pastor. No, esos son idiomas. En la Torre de Babel fueron, en este caso, dados idiomas de parte de Dios a toda la humanidad para que ya no pudieran comunicarse y ni pudieran continuar con esa, se puede decir, ese deseo del hombre de llegar a ser como Dios o llegar al cielo, porque para eso querían construir la torre, para llegar al cielo. Ajá. ¿Sí? Eso, entonces, es muy Ya, mi hermano pastor, gracias. Vamos avanzando un poquito más. Les decía que en esto que está en la pantalla ahorita son los textos de donde se sacan los dones y ahí están escritos con rojo lo que son los dones.
En la parte de acá abajo, como dice aquí, úsese o úselo en la iglesia, es para la iglesia los dones. Y él mismo constituyó, como dice, él mismo dio dones. Y acá en la siguiente recuadro, donde yo les señalo de azul, y el mismo espíritu repartió como él designa, o sea, como él quiere, no es como nosotros queremos. Los dones son dados por Dios como él quiere, no como nosotros quisiéramos. No hay dones escogidos por el hombre, sino Dios escoge y da a cada persona. Entonces, dones, como dice aquí la explicación, significa motivo, el motivo innato que Dios coloca en cada cristiano para expresar su amor a otros. Y el ministerio, los dones ministeriales, significa las oportunidades de servicio que cada uno presenta para el ejercicio de nuestro don. Para algunos, esto incluye el ejercer un ministerio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Igual, los dones de operaciones son los que, como dice aquí, significa las manifestaciones del Espíritu Santo en las vidas nuestras y en las de los que reciben nuestro ministerio. En este caso, Dios puede hablar en lengua, hacer hablar en lenguas a cualquiera. Dios puede hacer que a cualquiera haga milagros. Dios puede hacer que cualquiera haga o dé sanidad, si es que Dios así lo permite. Pero eso no quiere decir que tenga un don como profesión, ¿sí? En este tiempo ya casi no existe eso de el don de milagros y también el don de dar sanidad como una profesión. Todos podemos dar sanidad o orar por sanidad y Dios puede obrar. Todos podemos orar por un milagro y Dios puede obrar, puede hacer un milagro a través de cualquiera de nosotros, siempre y cuando a Dios le parezca bien y Dios quiera hacer, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Los 7 dones motivacionales, como dice aquí en este listado, es importante tener que eso en cuenta de que estos dones de este listado son para motivar a la iglesia, para motivar al cuerpo de Cristo. Y luego dice los 5 dones ministeriales es en la iglesia, habla de los dones de que Dios ha dado para administrar la iglesia, para guiar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para ayudar al crecimiento de la iglesia. Y acá en el otro recuadro están los dones de operaciones, las manifestaciones del Espíritu. Habla de que son dados por el Espíritu Santo como Él quiere, no son imperativos, no se está exigiendo que se usen. O sea, no es que porque ahí están los dones, nosotros tenemos que usarlos, quiera o no quiera. No, Dios sabe cuándo Él obra y cuándo Él los pone en vigencia a través de cualquiera de los hermanos. Avanzando un poquito, o quisiera que ustedes los lean esto de acerca de los dones. En estos pasajes habla de lo que ya leímos al inicio, ¿no? Que existen dones, ministerios y operaciones. Entonces, esto en la versión internacional dice que son dones y también son maneras de servir y son funciones que muchos pueden tener, ¿sí? Hasta aquí les puedo decir que todo es parte de Dios. Todo es porque Dios así lo quiere. Más abajo, todo este material o en todo este material le va a estar explicando el significado de los dones. Por ejemplo, los dones motivacionales, aquí está el listado de dones y acá está el significado en griego y aquí está el significado para nosotros en este tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el don de administración es el que significa que es estar adelante
estar sobre adelante para dirigir y mantener y practicar y presidir. Para eso es este don. Otros títulos que les pueden dar a estos dones de administración son de líder, de director, de supervisor, de organizador, o de pionero, o de visionario. Estos títulos se le puede dar a este don de administración, porque hay buenos administradores que son líderes, que son directores, que son supervisores, que son organizadores, que son pioneros, o pioneros son los que empiezan unas obras y son visionarios también. Entonces, eso es el significado de este don de administración. Y así sucesivamente están explicados todos los dones. Si usted quiere saber qué significa su don, o el don que está ahí en la palabra de Dios, usted puede venir a este material y revisar. Por ejemplo, el don de dar significa impartir. Impartir, en este caso, se puede decir que es como aquel gerente financiero, el delegado financista, o el voluntario, el soportador, o el gran jefe del diezmo. Ellos son los que tienen esos dones de dar, y ustedes los pueden ir así viendo y reconociendo todos los dones, y así están puestos ahí. Para que nosotros los entendamos, está dada la explicación de todos los dones, ¿sí? Entonces, hermanos, quisiera que ustedes por su propia cuenta estudien esto de los dones, estudien acerca de lo que es el ministerio de los dones y cómo usted debe usarlos. Por ejemplo, aquí hay otro tipo de explicación acerca de los dones. Por ejemplo, el don de servicio, que es este. Dice que el don de servicio es la ayuda práctica, el poder ver y hacer lo que hace falta, las motivaciones de mostrar el amor por suplir necesidades prácticas y por brindar ayuda, provee necesidades prácticas. Todo eso es parte del don de servicio. Y así, más abajo, el don de enseñanza y del resto de dones. Ustedes pueden revisar este material y entender y conocer un poquito más acerca de los dones. Hasta aquí, amados hermanos, voy a quedar con esto de los dones y luego, para continuar, acerca del otro punto de la administración de la iglesia. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Hermanos, ¿estamos bien hasta ahí o hay alguna? Mi hermano pastor, Dígame. ojalá que nos pueda ayudar con esos materiales para ver si nosotros seguimos estudiando un poco más en eso. Entonces, eso que nos ayude, hermano pastor. Y de eso se trata, y yo enseguida ya les mando este material. En este Ya, caso, por favor, mi hermano pastor. en este mismo momento ya les voy a subir al WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí, ¿sí? Ya, gracias, mi hermano pastor. Entonces, déjenme subirle ahorita mismo antes de olvidar el material. Dale comidita, pues, mija. Dale comidita. ¿Qué, Joan, qué hiciste? Ya está subido, mis hermanos. Entonces ya lo tienen ahí en sus WhatsApps para que lo puedan revisar. Eso es, mis amados hermanos, y vamos a continuar con la clase. En este caso vamos a ir al folleto al que tenemos todos. Vamos a la página, déjenme encontrar la página.
Ya. Vamos a la página 70, mis hermanos. A la página 70. No sé si ustedes tienen ahí el material. Todos tienen el material, hermanos. A la mano. Sí, mi hermano pastor. Ya, entonces vamos a la página 70. Ahí en la página 70 está acerca de el orden y disciplina, y también está el orden en la iglesia. El orden y la disciplina. Después de los dones, el segundo punto importante dentro de la iglesia es el orden y la disciplina. Quisiera que me ayude dando lectura ahí, mi hermano Franklin. Ayúdeme con la lectura de lo que es el primer párrafo de la orden y disciplina. Dice mi hermano, Cristo espera que su iglesia trabaje en una manera ordenada y disciplinada. Estos dos componentes son esenciales para su crecimiento y madurez. Él también ha creado roles distintivos para hombres y mujeres en la iglesia. ¿Ya? Continúe con el siguiente párrafo, por favor. Dice, orden de la iglesia. Para que toda la iglesia sea beneficiada, los dones que Cristo da a su iglesia deben ser utilizados de una manera ordenada. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, yo estoy con vosotros en espíritu, gozándome y mirando vuestros buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2:5. Corintios era una iglesia en caos, aunque rica en dones espirituales, y Pablo tiene que recordarles que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 33. Al tratar los dones espectaculares de la lengua y profecía, él desea que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Primero de Corintios 14:40. En Timoteo 3:15. Subraya reglas de conducta. Si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, de que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, mi hermano pastor. ¿Ya? ¿Hasta ahí o sigo? Gracias, hermano. Hasta ahí nomás. Mire, aquí hay dos cosas importantes que debemos resaltar. La una es el ejemplo de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas no tenía todos los dones que en ese tiempo existían, pero la iglesia de Corinto sí. El problema era que la iglesia de Colosas, los pocos dones que tenía, los ponía en vigencia, los ponía en auge, en práctica, y los ponía al servicio del pueblo. Mientras que los dones, perdón, en la iglesia de Corinto, que había todos los dones, esta iglesia vivía en desorden y querían hacer lo que más podían, y todos querían estar en primer lugar, pero Pablo quiere corregir esto y les dice que todo lo que es de Dios se debe llevar en orden. Entonces, por eso es el título que debemos tener: todas las cosas en orden, todos los dones deben ser puestos en orden, y siempre pensando en el servicio al pueblo de Dios, a la iglesia. Recuerden, los dones son para beneficio de la iglesia, no para beneficio personal. No puede decir yo tengo un don de administración y ponerse una empresa. No, el que tiene el don de administración es para administrar la iglesia, no para administrar ninguna empresa. ¿Sí? Eso es, mis amados hermanos. Y así con todos los dones. Avanzando un poquito más, o no sé si tienen alguna pregunta. Hermano pastor, una pregunta. Yo estoy un poco perdido. Dígame. En el
En el folleto de Francisco La Cueva estamos, mi hermano. No, mi hermano, en el folleto de administración de la iglesia. Ah, por razón, yo estoy perdido. Digo, ¿pero dónde? Me ¿Qué pasó? dice ¿Qué pasó, 38. mi hermano? Esa clase ya terminamos hace un mes ya. Sí, sí encontró, sí tiene el folleto de administración de la iglesia. Sí tengo, mi hermano. Estábamos de las 58 Página 70 estamos ahorita. a 70, ya. Ya, gracias, mi hermano. Ya, entonces, continuando un poquito más abajo en el siguiente párrafo, mi hermano José puede leer, por favor, lo que dice en el siguiente párrafo. El buen orden enseña. Sí, A ver, ayúdeme, por favor. dice, el buen orden enseña sumisión hacia los demás. ¿Ya? Pablo exhorta a los hermanos a sujetarse a cada compañero de trabajo y obrero. Primera de Corintios 16, sometiéndonos unos a otros en el amor del Señor. Efesios 5:21. La sumisión no solo es para aquellos que Dios llama y dota para el liderazgo. Primera de Tesalonicenses 5:12-13. Es para todos los miembros. Continúa nada más con la lectura. El Espíritu Santo no obra en contra de los oficios de la organización de la iglesia. Más bien, el Espíritu obra a través de los dones, oficios, organizaciones y disciplina de la iglesia. La iglesia debe reconocer que el orden, la disciplina y el Espíritu Santo son esenciales para el crecimiento, pues Cristo edifica su iglesia a través de cada uno de estos aspectos. Una iglesia enfatiza solo un aspecto, por ejemplo, sus dones espirituales, mientras que lo enfatiza sus oficios y organizaciones se desequilibra y no creerá. Lo mismo sucede a la iglesia que enfatiza el buen orden sin enfatizar la necesidad del Espíritu Santo y los dones. ¿Ya? Entonces no podemos dejar a un lado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia si tiene orden y no tiene dones, no funciona. Si la iglesia tiene dones y no tiene orden, tampoco funciona. La iglesia debe tener los dones, el orden, la disciplina para que todo funcione bien. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener ese orden, a tener los dones y también la disciplina que necesitamos. Son tres cosas importantes para la iglesia. No se olviden de eso, mis amados hermanos. Es importante tener esa disciplina. En las siguientes páginas, el autor de este folleto trata acerca de la disciplina en la iglesia, pero la disciplina es más con referencia a los problemas que tenemos en la iglesia. A veces hay problemas de pecado, problemas de orgullo, problemas de pronto de división, y esas cosas deben ser tratadas tal como dice la palabra de Dios en Mateo. Nosotros debemos tener cuidado de eso. No vamos a enfatizar tanto en eso, sabiendo que los problemas deben ser corregidos dentro de la iglesia y con el cuerpo en este caso, del pastor, el cuerpo de diáconos o los ancianos, si es que hay más de un pastor. Ellos deben tratar eso acerca de la disciplina en la iglesia. La disciplina quiere decir el orden, andar bien, estar correctamente, no andar en pecado, que la iglesia no tenga de pronto el orgullo, el chisme y el pecado
en este caso es lo que más divide a la iglesia, lo que más destruye a la iglesia. Y eso hay que evitarlo, ¿no? A toda costa. Y eso nos enseña en las siguientes páginas. Usted puede leerlo así detenidamente y puede buscar la forma de ayudarse en eso. ¿Sí? Quisiera que dejemos eso ahí y pasemos más adelante, a menos que alguien tenga alguna inquietud hasta ahí acerca de la disciplina de la iglesia. De pronto alguien tiene problemas en la iglesia que no hayan podido solucionarlo, o no sé, de pronto hay problemas en los ministerios o en los hermanos. ¿Hay alguna cosa, alguna inquietud por ahí o pasamos nomás? Bueno, si nadie dice nada es porque no hay nada. Entonces vamos a la página 80, por favor. ¿Sí? Hermanos, en la página 80, a mediados de la página está el punto 6, donde dice los medios de gracia. ¿Sí estamos ahí, hermanos? En los medios de gracia. Mi hermano José ya llegó allá, a la página 80. Sí, mi hermano. Ya. Si todos estamos en la página 80, vamos a continuar. Mire lo que dice en el punto 6. Los medios de gracia. Dice, para la iglesia, para que la iglesia funcione, Dios ha provisto lo que llamamos los medios de gracia. El término medios de gracia es extraño para muchos cristianos. Describimos la idea de que los medios de gracia de la siguiente manera. Aunque Dios podría edificar, alimentar, mantener y hacer crecer a un ministerio directamente a través de su unión y del Espíritu, en el plan de Dios se le ha dado a la iglesia los medios ordinarios y públicos de la gracia, que son de la palabra, los sacramentos, las oraciones y oraciones, un interno, la oración, un intento de crecer sin utilizar los medios de gracia, fallarán. Mientras que el espíritu puede y lo hace, espera inmediatamente en algún aspecto del alma del pecador, él ha entendido, él ha tenido a bien unirse a sí mismo para el uso de ciertos medios en la comunicación de la gracia divina. Cuando hablamos de medios de gracia, hablamos de lo que la Biblia dice que debemos tener en cuenta para el crecimiento de la iglesia. En este caso, aspectos que debemos tener en cuenta para el crecimiento de la iglesia. Primero es la palabra de Dios. La palabra es el primer medio por el cual crece la iglesia. Si no hay palabra de Dios, la iglesia no crece. La iglesia puede morir si es que no hubiera la palabra de Dios. Otro de los medios de gracia es acerca de los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos o qué son los sacramentos? En este caso, los sacramentos de la iglesia son el bautizo y la Santa Cena y también el sacramento del matrimonio. Entonces, estos son los sacramentos de la iglesia a través de los cuales la iglesia crece y va avanzando en santidad. Entonces, debemos nosotros practicar esos sacramentos. No sé si alguna inquietud tienen hasta aquí acerca de los medios de gracia. Otro de los puntos que se suma a los medios de gracia es la oración. El Espíritu Santo usa a estos medios para dar crecimiento a la iglesia, para mantenerla fortalecida, para mantenerla en orden. A través de la palabra se ordena la iglesia. A través de los sacramentos se ordena la iglesia. Se ordena porque no puede haber personas sin bautizar, no puede haber personas sin casarse o personas en unión libre, eso no está bien.
No debe haber personas, por ejemplo, en este caso, que no participen de la cena del Señor, siendo que han cumplido con los requisitos básicos. No debe haber personas que no participen de la cena del Señor, porque si algunos no participan es porque de pronto andan en pecado y eso no es correcto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esos son los medios de gracia que considera este autor. Quisiera que vayamos un poquito más adelante a la página 82. Ahí está un diagrama. En este diagrama miramos los medios de gracia. En este caso, en el diagrama, ahí en media página, ustedes miran que arriba, como punto inicial, está Dios. Bajo Dios está la iglesia. Y bajo la iglesia están los medios de gracia, que son la palabra, los sacramentos y la oración. Con esto crece la iglesia. Abajo está crecimiento cristiano, y crece la iglesia y crece el cristiano. Esos son los medios de gracia que se trata en este material. Y quisiera que usted, cuando pase por ahí, vaya entendiendo y vaya conociendo acerca de lo que son los medios de gracia. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Por mi parte, todo está claro, mi hermano pastor. Ya. Recuerden, una iglesia que no se predique, que no se enseñe la palabra, no es iglesia. Eso es como decir que quieren hacer una iglesia de una manera de pronto que pueden entretenerla con otras cosas, como por ejemplo, hay iglesias que opacan a estos medios de gracia. Por ejemplo, hay iglesias que le ponen tanto énfasis a los otros, a las artes de la iglesia. Yo les sé decir le digo artes de la iglesia, por ejemplo, la danza es un arte de la iglesia, no es un ministerio. Para mí no es un ministerio, es un grupo de artes que tiene la iglesia. Si tienen, por ejemplo, un grupo de coro, ahí eso podríamos decir que es el ministerio del coro, pero no es importante el ministerio del coro si no hay palabra de Dios. La palabra de Dios es la número uno entre los medios que Dios usa, los medios de gracia que Dios usa para su crecimiento, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ponerle atención a eso, que nada debe reemplazar a la palabra. No debe reemplazar a la palabra el teatro, la danza, el coro o los grupos musicales y cosas así. Aquí un comentario personal y aparte, ¿no? Veo que últimamente están saliendo los llamados salmistas. Ellos están ganándose, como se puede decir, la popularidad y ganándose el show en la iglesia. Y a veces la gente va más por ver al salmista que por escuchar la palabra. Y eso no es correcto. Eso no está bien. En las iglesias a veces hacen programas de 4, 5, hasta 6 horas, pero la mayoría de las 6 horas lo que hacen es media hora de mensaje de preparación y 4 o 5 horas de tanto show, tantas cosas como como salmistas, como danzas, como coros y todo eso. Y de la palabra se olvidan. Pregúnteles en la tarde a ver qué hablaron o qué dijeron de la palabra. Ni se acuerdan, pero sí saben lo que cantó el salmista, lo que cantó el coro, las fallas que tuvieron el coro y todas esas cosas. Y eso no es correcto. Delante de Dios no es correcto eso. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en base a este comentario que yo hice en esta última parte? Está bien, mi hermano pastor. Verdaderamente hay mucha iglesia que sí está suscitando eso. Por ejemplo, yo que en la iglesia que yo participaba, no, yo decía, yo recién nuevo entrado también entendí algo de la palabra que
Por ejemplo, hablando de Mateo 28, 19, ya hay que ir a predicar, hay que testificar, pero el pastor de la iglesia decía, no, aquí los dones le ha dado para que usted pueda barrer, pueda pueda dirigir el culto, pueda ser diácono, nada más. ¿Ya? Y yo ir a predicar, o sea, predicar la palabra, ¿no? O sea, quedarse dentro de cuatro paredes, o sea, no llamaríamos el evangelio. ¿Ya? O sea, yo sé, los demás allá. Por ejemplo, la iglesia, por eso, yo así andando por mi trabajo, he ido por la costa, por el oriente, y siempre me he congregado y he escuchado muchos temas que hay que evangelizar, hay que trabajar en la obra del Señor y eso es en verdad, hermano. O sea, la iglesia que predica, no solamente dentro de la iglesia, tiene que salir a predicar, tiene que evangelizar. Un pastor no puede estar esperando en el púlpito, se vienen los miembros a buena hora, si no viene, pues no ha pasado nada. Entonces eso yo entiendo que no está bien, mi hermano pastor, así. Y gracias por hacernos entender esta palabra espiritualmente de Dios, que en verdad que ahora a lo menos nosotros estamos comprometidos con este estudio, pues nosotros tendríamos que seguir de esa manera, trabajando con la iglesia, con la obra del Señor que nos ha encomendado. Predicar, casi fundamental, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Ya? Para terminar este punto, vayamos a la página 87. En la página 87, a mediados de la página, ahí están lo que es negativo y lo que es positivo acerca de los medios de gracia. ¿Sí? Entonces, quisiera que me ayuden con la lectura ahí. Mi hermano Franklin, ¿está ahí? Sí, mi hermano, en la 86 me dijo. 87. Ya, mi hermano. A mediados de la página 87, ahí está, en el segundo párrafo, donde dice, la sesión describe el funcionamiento de los sacramentos en una manera negativa y positiva. ¿Cuáles son la manera negativa? Léame, por favor. En la 87. Sí, en la parte superior, ahí está. Negativamente, los sacramentos. Hermano Franklin.